tu parte y va a decir, hoy vengo por ti. ¿Y cómo voy a estar yo con el Señor? ¿Voy a estar bien o voy a estar mal? Pero todos, ¿qué es la lucha que tenemos, hermanos? Todos queremos estar en el arrebatamiento, hermanos. Amén. Ahí queremos estar. Porque si nos quedamos nosotros para la gran tribulación, si no aguantamos, hermanos, el regalo que el Señor nos está dando ahorita, que es de pura gracia, en el arrebatamiento, ¿qué vamos a aguantar en la gran tribulación? Entonces, ojo, hermanos, tenemos que cambiar en una forma positiva hacia los caminos del Señor. Es la actitud normal de un creyente, dice que esperemos ser arrebatados por el Señor. Algo muy importante, la crisis, aunque grave, aún puede resolverse. Quedan cosas que aún no han muerto, hermanos, y creyentes que honestamente no han manchado su vestidura. De eso sí tenemos que estar conscientes. Y amén por estos creyentes. Vamos a la iglesia de Filadelfia. ¿Qué significa Filadelfia en griego? En el origen griego, Filadelfia significa amor fraternal. Ubicada a 64 kilómetros del sur de Sardis, sin reproches. Pero van a ver por qué la iglesia de Filadelfia no tenía reproches. Y ahí quiero ubicar a la iglesia. Ahí la quiero ubicar. Filadelfia. Pero para poder ubicar a la iglesia de Filadelfia, ¿qué tengo que hacer? Cambiar yo primero. Yo no voy a esperar que mi hermano Julio cambie si yo no he cambiado, hermano, de verdad. Lo voy a quitar yo a usted, yo no voy a cambiar. ¿Qué? No. Entonces, dice llamada iglesia del Espíritu Santo. Porque ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo, hermanos? Uno de los frutos del Espíritu Santo es el amor. Amén. El amor, gracias Pablo. Amor. No hay para dónde. Si tenemos amor, muy difícil que tengamos ira. Muy difícil. Filadelfia, una pequeña ciudad, dice, pero con una fuerte colonia de judíos. Alrededor de ella, muchos judíos. Entonces, también estaba sufriendo algunas consecuencias por este tipo de judíos, que se creían decir la verdad, pero el Señor dice, los mando a la sinagoga de Satanás. Ahí le prometió a Filadelfia mandar a todos esos judíos que se decían ser judíos. ¿Cuál era la crisis de Filadelfia? ¿Cuál era la crisis de Filadelfia? Porque tenía crisis también. Pero una crisis que directamente no estaba afectando mucho al Señor. Pero el Señor nos llama mucho la atención aquí, porque tenemos que ponerle mucha atención a lo que la crisis dice. Poca fuerza. Una iglesia puede estar llena del Espíritu Santo. Una iglesia puede tener a unos hermanos que se aman. Pero si a una iglesia le falta la fuerza económica, ¿qué pasa si le pasa a una iglesia la fuerza económica? Lamentablemente necesitamos de la fuerza económica. Porque yo sé que hay muchas actividades que la iglesia quisiera hacer, pero lamentablemente todo se nos mete con gastos, hermanos. Entonces, para eso es el apoyo que una iglesia como Filadelfia necesitaba, con su poca fuerza. Y esa poca fuerza debilita también el sentido del Espíritu. Porque entonces hay hermanos que queremos ver más productividad, que queremos ver más acción. Pero la iglesia no se menea sola, ¿verdad, hermanos? Entonces, seamos esa iglesia de Filadelfia, pero démosle fuerza a nuestra iglesia. Hay bastantes maneras de darle fuerza a nuestra iglesia. No solo todo es dinero. Hay que darle servicio a la iglesia. Podemos servir a la iglesia. El Señor nos da dones. Y todos esos dones, gracias hermano. Y todos esos dones que el Señor nos da, precisamente
es para ponerlos en práctica aquí en la iglesia, porque estamos necesitados de que todos pongamos en acción todos esos dones para nuestra iglesia. Y el Señor se lo va a pagar, hermano. El Señor no se queda con nada, pero tampoco podemos venir. Bueno, yo voy a servir a la iglesia porque entonces ya mañana, primero Dios, tengo que tener trabajo. No se trata de eso tampoco, hermano. Porque no solamente es venir a dar servicio y volver a la vida otra vez. El servicio que demos a la iglesia nos va a dignificar, nos va a fortalecer en nuestra vida espiritual. No me va a dejar mentir los que estudian la palabra para venir acá y predicar. ¿Verdad que aprendemos para nosotros, hermano Peñate? Nosotros aprendemos más de la palabra. ¿No es cierto, hermano doctor? Los que estamos aquí sentados, ellos escuchan lo que uno interpreta en la palabra y como el Señor la dice. Pero para nosotros, dar y llevar la palabra al corazón, principalmente al mío, tenemos que escudriñar y ahí es donde uno va a aprender. Por eso yo le doy gracias a Dios por este privilegio, porque el Señor me ha dado mucho aprendizaje en la lectura. Decía un hermano, ¿cómo vas a alargar tus oraciones? ¿Cómo vas a poder platicar con un hermano y sentirle satisfacción a tu plática y que sea agradable? Leyendo la palabra. ¿Por qué? Porque ahí es donde vas a tener conocimiento del Señor. Ahí es donde el Señor te va a dar en tu pensamiento y en tu corazón lo que tú vas a decir cuando estás orando. Entonces no va a ser una oración, si antes era de 2 minutos, se vuelve de 5, de ahí de 10, de ahí de 15. Porque el Señor está dando alimento a nuestro pensamiento y a nuestro corazón. Y no es porque uno ya tenga que decir lo mismo en una oración, no. Sino que cada vez se va agrandando el círculo de los hermanos porque uno ora, ya se lo cuenta. Ahora ya no oro solo por los hermanos, ahora ya oro por el hermano Reinaldo y su familia, por el hermano, su nombre hermano que se me olvida. ¿Cómo? Eric, por su familia. Miren cómo se va agrandando. Ya se va agrandando más. ¿Y saben por qué? Porque yo sé que también hay muchos hermanos que oran por mí. Hay muchos hermanos que quieren una mejoría en cada etapa. Los hermanos no nos quieren ver mal. Los hermanos nos quieren ver bien. ¿Y saben una cosa? Que cuando nosotros nos preocupamos por un hermano, dice uno, gracias Señor, porque entonces, de veras, si estoy sintiendo que el Espíritu Santo está redarguyendo mi corazón, mi pensamiento y mi forma de vivir. Apocalipsis 3, 7, 8 y 9. Escribe el ángel de la iglesia a Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Mire qué suave se presenta el Señor ante este mensaje. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, aunque tenemos poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No vamos a negar la palabra si estamos bien con el Señor. El hermano pastor, acabamos de cumplir 10 años de aniversario. Y el hermano pastor estaba contento porque han sido 10 años de lucha. Han sido 10 años donde el enemigo quiere ver cerrada esta puerta. Discúlpenme. Para que esta iglesia esté muerta. Pero el Señor dice en su palabra, dice, yo, el que tiene la llave de David, el Señor tiene la llave de esta puerta. Y si el Señor tiene la llave de esta puerta, desde que abrió la puerta, nadie la va a cerrar, hermano. No va a haber ningún ser humano en esta tierra que vaya a cerrar esa puerta si el Señor tiene las llaves. Y qué lindo es que nosotros estemos dentro de ese pasillo de allá para acá. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, decía yo, mi hermano pastor no se tiene que afligir. Mi hermano pastor tiene que estar convencido que si el Señor tiene las llaves de esa puerta, ni él la va a poder cerrar.
Porque Él está pidiendo fortalecimiento, porque Él constantemente en sus oraciones, ¿usted cree que Él no se aflige por cada uno de nosotros? Claro que se aflige. Tanto que cuesta solo saber que un hermano y usted tiene que interferir por él, por uno. Y él que tiene que interferir por todos. Hay veces que yo salgo enojado porque el hermano pastor no me saludó. Pobrecita, no le dije, pero como yo me tuve que ir rápido, delante no me saludó y me siento mal. Hay muchas cosas. Me decía un hermano, ¿quién fue el hermano? Ah, no está aquí el hermano, hoy no vino. Pero decía el hermano, yo hay veces que saludo como el pastor, ¿cómo? Dejo con la palabra en la boca a otro hermano. ¿Por qué? Porque ya me está hablando este hermano. Y ya me está. Y hay que atender. Inconscientemente hay veces que no es por mala educación, pero híjole, ya no entendía lo que el otro hermano me quería decir. Ese camino es duro, pero por eso tenemos que ser como la iglesia de Filadelfia. Estar unidos. Esta fuerza hay que alimentarla. Cada quien sabe cuáles son las necesidades de nuestra iglesia, hay que alimentarla. Quitémonos esa caparazón que nos da miedo, que no podemos. No, si todos tenemos capacidad, hermanos, para poder de alguna u otra manera serles fiel al Señor en su palabra a través de la iglesia. En contrario a las demás iglesias, Filadelfia no era una de las pocas en donde su congregación se caracterizaba por guardar la palabra de Dios y de no negar su nombre, logrando con ello una gran unión entre los fieles, demostrando el amor fraternal que existía entre los mismos. Lo que el Señor les había prometido, pero miren, lo que el Señor le había prometido a la iglesia de Filadelfia era que le iba a tener esa puerta abierta, el cual nadie podía entrar porque Él tenía la llave. Amén por Filadelfia. He aquí yo entrego, pero como había dicho que estaba rodeada de judíos, yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Amén. ¿Será que hay habido judíos aquí que se creen haber sido judíos y no lo eran? O no lo somos. Cuidado, hermanos, cuidado. El Señor nos ve. El Señor nos ve. Iglesia de la Odisea. ¿Cuál era la crisis de esta iglesia? Falta de definición. ¿Por qué falta de definición? Bueno. Iglesia de la Odisea. Ciudad fundada por Antíoco y llamada así en honor a su esposa Laodice. Fue un gran centro médico oftalmológico, era una gran ciudad, una gran sociedad próspera y rica. Le pregunto yo, voy a mi hijo grande porque dije, me van a preguntar quién es Antíoco. Y él, gracias a Dios, rápido se metió en la computadora y me dijo que Antíoco, habían dos Antíocos, creo que había tres, pero el primero era Antíoco I, que era el papá de Antíoco II, tres habían, ¿verdad? Pero la esposa de la Odisea era de Antíoco II. Ella sabía que había esa pregunta. Entonces, Antíoco II era el esposo de Laodice y por eso formó la iglesia de la Odisea. Pero miren qué contraste. Laodice mató a Antíoco II. ¿Pero por qué? Porque le fue infiel. Se casó con una princesa de Egipto. Y dejó por un lado a Antíoco. Esto también, créanme, que no es recabado por mí. Mi hijo grande, Tony, me ayudó a recabar estos datos. Pero qué lindo es estar en la historia, como decía el hermano Reñal la vez pasada cuando pasó ahí. Es bueno saber la historia. Vamos a ver el mensaje a la Odisea. Apocalipsis 14, 15, 16. Y escribe el ángel de la iglesia a la Odisea, y he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero. Y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Por qué? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, el Señor nos va a vomitar de su boca. ¿Qué pasaba con la Odisea? Dice, la Odisea era una ciudad rica. Pero ojo aquí, hermanos, fíjense. La Odisea tenía lo que no tenía la iglesia de Filadelfia: economía. Pero ¿qué pasa entonces? Mire el contraste.
como la iglesia de la Odisea era muy rica y mucho dinero, nunca fue utilizado para un bien comunitario, dice la palabra. Entonces, no estaban en la palabra, sino que su Dios era la riqueza. Entonces miraban desde lejos, los que venían a la iglesia, miraban desde lejos la predicación del Señor, lo que el Señor decía. ¿Por qué? Porque ellos no querían dejarlo del mundo, porque para ellos el mundo tenía un valor muy importante, que era la riqueza. Entonces pregunto yo, ¿será que es propósito del Señor que nuestra iglesia no tenga ese tipo de riquezas? Porque muchos hermanos nos podríamos perder. Pero de lo que sí estoy consciente es de que el Señor sí quiere un equilibrio, ¿verdad, hermanos? Ni que estemos bajos mal, ni que estemos tampoco tan mal, pero que estemos equilibrados. Yo que ni siquiera creo que estamos equilibrados. Entonces necesitamos ese equilibrio con nuestra forma, con lo que nosotros necesitamos darle a nuestro Señor a través de su iglesia. El Señor no se revela de la misma forma, perdón. Es una bendición cuando una iglesia posee suficientes recursos para realizar su misión, pero no siempre los recursos económicos se realizan con la sabiduría que se debe y como consecuencia no se satisfacen las necesidades, dice, esenciales de la comunidad. La radiografía divina para esta iglesia arroja un cuadro lamentable de indefinición, ni frío ni caliente. Seguramente en la iglesia de la Odisea había muchos hermanos que estaban presentes en los cultos, que viendo al Señor de lejos sin comprometerse en el servicio del Señor, como el agua tibia. Pero miren lo que dice el Señor en el versículo 19. Yo reprendo y castigo, dice, a todos los que amo. No se asuste si el Señor lo reprende. No se asuste si a través de la prédica el Señor está hablando a usted, porque lo ama, como me ama a mí y ama a todos. Amén. Rápido. No es la ignorancia, solo la riqueza, dice, solo la riqueza espiritual puede comprar vestiduras blancas. Y dice, y colirio, y darnos colirio para producir una visión clara. Rápido esta anécdota, yo sé que había un vecino que estaba viendo a su vecino allá afuera y decía a la esposa, a su esposo, mira, esa señora nunca, madre, ya tiene sucio el patio y tiene sucias sus paredes, nunca las pinta. Y así al día siguiente, mira, y así, hasta que un día, mira, le dijo al esposo, vení, la señora ya limpió sus paredes y ya limpió el jardín. No, le dijo, lo que pasa es que yo limpié los vidrios de la ventana. Hermanos, ¿será que así estamos nosotros? Viendo la suciedad que está afuera, y somos nosotros, ¿verdad, hermanos? Los que mis lentes están sucios. Mucho cuidado, hermanos. Y por último, el que tiene oído que oiga, que el Espíritu dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén, gloria a Dios. Hermanos, por favor, yo lo quiero hacer. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Porque para Él es la honra y la gloria. Para Él. Amén, hermanos. Bendiciones a todos mis hermanos en Cristo, pero algo que a mí quiero que quede primero en mi corazón y en ustedes. Seamos humildes, hermanos, porque eso se quedará por siempre en la memoria de los que nos conocen. Porque lo material se termina, la riqueza se pierde. Hermanos de la música, gracias, Señor, por tu entendimiento y sabiduría. Y gracias a ustedes por soportarme en tanto tiempo.